Se han movido tantas cosas, han habido tantas tragedias. Tú has visto por televisión los terremotos en México, has visto el incremento de los atentados terroristas. También eres consciente de lo que han dicho las noticias sobre la amenaza de la bomba nuclear en el norte de Corea del Norte contra Estados Unidos y los países aliados. También has escuchado acerca de los volcanes que se han venido despertando en el mundo, en Bali, en México y en otros lugares, y todo eso nos lleva a nosotros a comprobar, a tener la certeza y a estar hoy en día más seguros que nunca que el regreso del Señor Jesucristo está cerca, porque se está cumpliendo todo lo que la Biblia había profetizado. No lo que dijo Nostradamus, no lo que dijo Mahoma, no lo que dijo Dalai Lama, no lo que dijo el rabino no sé qué, no. La palabra de Dios es la que se está cumpliendo, porque la palabra de Dios es la única fuente de verdad. Y por eso te decía ahora, pon mucho cuidado a quién le estás parando la oreja, a quién le estás poniendo cuidado. No atiendas, sino el mensaje de Dios. Por eso es importante que tengas en tu casa la Biblia. Y por eso es importante que tengas la palabra del Señor ahí en tu casa. La palabra de Dios es la única fuente de verdad. Y es la única que te puede guiar a ti hacia la verdad. Retomando entonces lo que estaba comentándote, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo y lo que Dios tiene para los tiempos futuros? Definitivamente en este año 2017 hemos comenzado, a ver cómo te digo, hemos comenzado como la etapa, diría yo, hemos comenzado la etapa del último tiempo de la creación. Eso pasó. Espiritualmente es algo que pasó, es algo que la palabra de Dios había profetizado, es algo que definitivamente nadie lo puede negar, porque aún hasta los científicos ya están reconociendo, porque están descubriendo cosas en el firmamento, en el universo. Pero quiero hablarte hoy acerca de cómo debe ser la posición tuya y mía. Quiero hablarte hoy acerca de cómo debe ser nuestra decisión, o qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Listo, hemos comenzado la última etapa de esta creación. Sabemos que el regreso del Señor Jesucristo ya está a las puertas. Pero ¿y qué conmigo? ¿Qué contigo? ¿Qué es lo que Dios está demandando de nosotros? Pues te voy a leer en la palabra de Dios un pasaje bien interesante. Dice Mateo capítulo 16, versículo del 1 al 4. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús porque querían ponerlo a prueba. Le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Jesús les contestó: por la tarde ustedes dicen que va a ser buen clima porque el cielo está rojo, y por la mañana dicen: hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significa, pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos que estamos viviendo. Esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la que se le dio a Jonás. Entonces los dejó y se fue. Esa es una palabra profunda, esa es una palabra supremamente importante. ¿Por qué supremamente importante? ¿Por qué profunda? Porque cuando estamos viendo aquí en el pasaje a los fariseos, a los saduceos, se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. En realidad ellos no creían en Jesús, solo se acercaban y le decían, entre otras palabras: bueno, si usted realmente es el Hijo de Dios, háganos aquí una señalcita, háganos aquí un milagrito, como si fuera un brujo, como si fuera un culebrero, como si fuera alguien del espectáculo.
que está en función de impresionar a la gente. Entonces Jesús se molesta con esto, porque ellos estaban sometiendo el creerle a sus palabras solo si hacía un milagro, solo si hacía algo. Mire, la generación de hoy en día, tal vez no ustedes que me están escuchando, pero la mayoría de la gente de hoy en día están en ese mismo plan, que solamente están creyendo en las palabras de la Biblia, solamente están creyendo en el mensaje del Evangelio, es si sucede un milagrito. No, si me sana mi mamá, yo creo en ese Evangelio. No, si me consigue trabajo, si ese pastor ora por mí y me resulta el trabajo, es porque sí. Entonces de pronto hasta empiezo a ir a las reuniones los domingos, allá a escuchar ese mensaje, la predicación del pastor. No, si de pronto, si yo veo que mi hijo sí deja la droga y regresa a la casa, entonces yo sí obedezco la palabra. Nosotros no podemos someter, ¿sí o no? No podemos sujetar nuestra fe a ver una señal. Yo creo en un Dios que hace milagros, que hace sanidades. Yo creo en un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso. Pues si hizo la tierra, los cielos, hizo el universo entero, lo hizo en 6 días. ¿Cómo no va a poder uno creer que Dios puede llegar y quitarle un tumor a alguien? Así de sencillo. Yo lo creo. Para él no hay nada imposible. El problema es que la generación de hoy en día se ha estado volviendo perversa. Nos hemos estado volviendo perversos, nos hemos estado volviendo incrédulos, nos hemos estado volviendo descarados con Dios. Y siempre sometemos nuestra fe a que Él nos haga un milagrito, a que Él nos haga una señal para poder obedecerle. Mire, la relación con Dios no es así. Él puede hacer milagros. Y Él quiere hacer un milagro en tu vida, Él quiere hacer cosas. Yo no sé ustedes cuánta gente tienen en su casa enferma o en el hospital. Hay gente que ha pasado por aquí llorando, seguramente tienen algún familiar en la cárcel o tienen alguna persona que ya la desahuciaron y que está en cuidados intensivos. Bueno, yo qué sé. Y para Dios no es imposible hacer un milagro porque Él te ama. Y es el amor de Dios tan grande que sobrepasa todo entendimiento que puede hacer un milagro en tu vida. Sin embargo, tú no puedes someter tu obediencia a Dios porque te haga un milagro. Porque entonces quiere decir, como el niño que le obedece al papá solamente cuando le compra la bicicleta nueva. El niño que le obedece al papá solamente cuando lo lleva al parque a comer helado. Y las cosas, la relación con Dios no debe ser así. Hemos fallado. De verdad que estamos desenfocados. Esta generación, nuestra sociedad, hoy en día, está desenfocada, estamos totalmente desenfocados porque no hemos entendido lo que Dios quiere hacer en nosotros, no hemos entendido lo que Dios tiene para nosotros, ese gran ofrecimiento que Dios te hizo a ti y a mí para entrar en su reino. Te voy a explicar por qué Jesús, vamos a desmenuzar esa palabra, cómo así que esta generación entiende los tiempos porque ve el cielo. ¿Te acuerdas ayer? En el día de ayer sobre los cielos de la ciudad fue horrible. Esto parecía como si estuviéramos en Alaska, ¿sí o no? No faltaba sino ver los pingüinos andando por las calles y listo, estábamos en Alaska, definitivamente. Y había tanta neblina que no se podía casi ver hacia la distancia. Y lluvia tras lluvia, el aguacero escampaba, volvía y llovía y etcétera, etcétera. Y entonces yo ayer orando al Señor, Señor, mañana la predicación, Señor, con misericordia, porque pues no se puede mojar, bueno, y mira el sol que hay, mira el cielo tan despejado, muéstrele el cielo tan despejado que hay en el día de hoy. Primero porque a Dios le gusta que su palabra se predique en las calles, amén, y segundo porque Dios te ama. Y Dios sabía que si había lluvia tú no ibas a venir, no te ibas a animar a venir, te ibas a quedar ahí en la casita, debajo de las cobijitas. Pero precisamente fue este solecito tan lindo que te ha motivado a salir a la calle. Y no solo a la calle, te ha motivado a venir específicamente a este parque. Porque Él sabía que en este día, a esta hora, tú ibas a estar ahí sentado, ibas a escuchar lo que Dios tiene para decirte. Hablando de Mateo capítulo 16, dice el Señor, ustedes son buenos, hablándole a los fariseos y saduceos,
a esta gente incrédula. Decía, ustedes son buenos para entender los tiempos porque ven el cielo. Claro, ayer por la mañana muy temprano, casi al amanecer, yo miré el cielo y cuando yo vi todo esto, ay Señor, va a ser un día bien frío. Y todo el mundo, me imagino, miraba, hoy va a ser un día muy frío, hoy pinta invierno. ¿Por qué? Porque vimos la neblina, vimos las nubes, vimos el clima. Bueno, sabíamos cómo era el clima y lo que iba a pasar en el resto del día. Aunque a veces aquí en esta ciudad no se sabe porque llueve y hace sol y etcétera. Pero en general, en términos generales. Y esta mañana cuando me levanté, estaba orándole al Señor, pero cuando vi este día tan lindo, Dios me sorprendió porque fue con un cambio drástico. Fue como estar en otra ciudad. Fue como estar en otro país, en otra latitud, en otro clima, mejor dicho. Pero entonces yo sabía que hoy iba a ser un día muy lindo porque vi el aspecto del cielo. Y así le decía Jesús a los fariseos y saduceos, ustedes saben que va a llover porque ven que el día está triste, opacado. Saben que va a hacer sol porque ven que el día está despejado. Pero entonces Jesús les hace un reclamo también. Dice, si ustedes son tan buenos para interpretar los tiempos del clima, ¿por qué no utilizan ese sentido común para interpretar los tiempos espirituales que está viviendo la humanidad, para interpretar lo que está pasando en el mundo? Porque a veces esta sociedad, nosotros perversos, todos nosotros descarriados y alejados de la gloria de Dios y desobedientes, nos hemos vuelto cada vez más duros. Entonces, anteriormente tú veías en las noticias que sucedía un desastre natural y morían 15 personas, bueno, pum, y lo pasabas de canal. Hoy en día ves 300 y ya como que paras un poquito más, como lo que pasó en México. Entonces, hoy en día, para nosotros ser conmovidos, ser tocados y como que, hombre, esto es como en serio, eso es verdad, ya está cerca el regreso del Señor, este es el fin del mundo, de verdad que sí está. O sea, para que pase algo así, tendría que desaparecer toda una nación con un tsunami, o tendría que destruirse todo un continente. ¿Te das cuenta? Que nosotros cada vez más estamos perdiendo la sensibilidad, estamos perdiendo la capacidad de atender el consejo de Dios. Nos estamos volviendo más duros. Eso lo estamos viendo. A veces estoy aquí parada predicando y pasa mucha gente riéndose. A mí no me da rabia, a mí no me molesta, me da tristeza por ellos. Porque burlarse del Evangelio, burlarse de Jesucristo es lo peor que le puede pasar a una persona, es la peor tragedia. Y en todo lugar donde se está predicando la palabra, ten en cuenta que Dios mismo, con su gran amor, te está hablando, te está invitando, te está haciendo una invitación con amor, porque Él te ama. Entonces dice Jesús, ustedes pueden entender, interpretar fácilmente los tiempos. El campesino sabe, la gente que está aquí, que ha trabajado en el campo, sabe que los campesinos tienen desarrollado como, yo no sé cómo se llama, eso es de Dios, eso es un talento que Dios les ha dado, así como al artesano, el talento de hacer sus cosas, el dibujante, el pintor. El campesino tiene un talento especial para entender los tiempos, para entender los climas y para saber cuándo se siembra, cuándo se recoge, para entender cuándo hay que abonar, cuándo hay que cosechar o cuándo hay que soquear, bueno, no sé. Pero entonces Jesús les dice, así como ustedes han tenido esa capacidad de interpretar los tiempos en el clima, ustedes no han sido buenos en entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces la gente, claro, la gente no le importaba sino a tener casa, carro y beca, presentársele a Jesús. Jesús, ¿sabes qué? Yo necesito una novia, mejor dicho, necesito una esposa. Y entonces Jesús te tiene que hacer el milagrito. Y así pasa hoy en día. Hoy en día la gente que escucha la palabra, para aceptar la palabra, tienen que ver un milagro. Es más, es tan triste y la sensibilidad se ha perdido tanto que ya ni siquiera se sostienen en la fe por el milagro que Dios les hizo, sino que se les olvidó. Como, ¿se acuerdan lo que decía la palabra de los 10 leprosos? Que Jesús los sanó y se fueron los 10 y uno de ellos como que embarrada yo irme así sin dar gracias. No, yo tengo que darle gracias.
el único que se devolvió. Los otros 9 ni siquiera, después de haber sido sanados, ni siquiera tuvieron la cortesía de devolverse a agradecerle a Jesús. Y hoy día estamos viendo una generación que solo le interesa que le profeticen, que le hagan milagros y ver descender fuego del cielo, pero una generación que no está dispuesta a arrepentirse de corazón. Una generación que no está dispuesta a entender los tiempos que estamos viviendo. Una generación que yo diría que tienen como el reloj descuadrado, el reloj espiritual. Tú y yo tenemos un reloj espiritual. Y que nos hace entender, cuando tú ves las noticias, cuando yo las veo, yo digo, santo sea el Señor, el tiempo está cerca. Y lloro, no lloro de miedo, porque me voy a morir y entonces no, yo ya sé para dónde voy. Y el que acepta a Jesucristo, el que se ha reconciliado con Dios, ya no le da miedo a la muerte. Tiembla, y lo máximo que hacemos nosotros es cubrirnos con la sangre de Jesús, y de pronto estar pendiente de la gente que sí le da miedo en la casa, y los que van a salir corriendo por las escaleras, ¡ah! Entonces, no, venga para acá, que se va a caer. Pero cuando una persona no ha resuelto su situación con Dios, sí le da miedo. Pero ¿sabes qué sucede después del miedo? Y todo el mundo invoca a Dios, y todo el mundo es de los escombros, del terremoto, lo que sea, el tsunami, buscando la Biblia. ¡Ay, sí! Y después de que la lee unos días, ya la vuelve a guardar. Es más, la puede botar y dice, no, es que está mojada de todo ese lodo que barrió la casa, y la bota. Y se le olvida. Entonces por eso Jesús, aunque el Señor es poderoso para hacer un milagro en tu vida, y lo quiere hacer y lo va a hacer, lo va a hacer si tú lo crees. Todo lo que tú le has pedido al Señor, Él lo va a hacer porque te ama. Él te quiere sanar. Él no quiere que sigas en ruina. Él no quiere que sigas viviendo una vida de escasez, problemas financieros. Él quiere cambiar a tus hijos. Él no quiere que tus hijos se descarrilen. Él no quiere que tu hogar sea destruido. Él puede hacer un milagro. Pero ¿sabes qué ve Jesús en la gente de esta generación, de este tiempo? Que se ha vuelto incrédula y que se ha vuelto solamente conveniente, como no sé la palabra en este momento, pero como aquellos que solo buscan a Dios por un interés. Los fariseos y saduceos de aquel tiempo no creían en Jesús y se acercaron. Si quieres que creamos, haznos una señal, como si fuera un mago, como si fuera un brujo. Los que hacen señales y cosas para impresionar a la gente son los brujos, los hechiceros. Y eso no es difícil, porque dice la palabra que el diablo también hace falsas señales. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo, creo que el 16, en Apocalipsis la palabra de Dios dice que hay demonios. 16:14 dice la palabra. Apocalipsis 16:14, para los que están escribiendo o los que trajeron Biblia para leer, dice, estos eran espíritus de demonios que tenían el poder de hacer milagros. Salían a reunir los reyes del mundo entero para la batalla de gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué te muestra esto? Que esas señales de los gregorianos, que sale la sábana ensangrentada y el personaje así blanqueando los ojos, o que te dicen cosas que resultan y todo eso, eso no viene de Dios. No necesariamente viene de Dios, porque el diablo también hace señales. El diablo también se manifiesta. Y eso es una manera de Satanás engañar a la gente. Por eso Dios, aunque hace cosas maravillosas, y para Él no hay nada imposible, desde quitar un SIDA, extirpar un tumor, cambiarle el corazón radicalmente a una persona, todo eso lo puede hacer el Señor así. Para Él lo más importante, yo creo que el milagro más grande de la obra de Dios en la vida de una persona es la conversión de su alma. No hay un milagro más grande que una persona que era rebelde a Dios, desobediente, se sensibilice y cambie totalmente su manera de pensar. Me hace acordar lo que Jesús ocasionó en la vida de Zaqueo. Zaqueo, bájate de ese árbol, que hoy me voy a quedar en tu casa. ¡Ay, se bajó! Y fue y lo llevó a la casa. Y mientras Jesús estaba ahí, le estaban sirviendo la comida, y me imagino que era una alegría, toda la familia, la esposa, me imagino que están los hermanos, los hijos, los suegros, todo el mundo allá en la familia, viendo a Jesús, felices porque Él estaba allá. Zaqueo salió corriendo a esculcar sus cajas fuertes y todas sus cosas, y le decía a Jesús desde por allá, Señor, voy a devolver 4 veces todo lo que robé. ¡Ey, ustedes, vengan!
fulano, fulano, y mandaba a llamar, mire, qué pena con usted todo lo que yo le robé, porque yo le cobré intereses a usura, mire, esto es suyo, mire, esto es suyo. Y Jesús se reía, se gozaba. Y entonces Jesús decía, por fin la salvación ha entrado a esta casa, ahora sí. ¿Por qué? Porque es el milagro más grande. Pero volviendo al pasaje de Mateo capítulo 16, dice que la mayoría no entienden los tiempos que nosotros estamos viviendo y mucha gente se ríe. Segunda de Pedro capítulo 3, hay un pasaje que dice, espérate, lo busco por aquí, voy a parafrasear, porque de verdad que la palabra del Señor es maravillosa. Mentira, no lo voy a parafrasear, sino que lo voy a leer, porque así debe ser. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Bueno, si es cierto, los evangélicos dicen que Cristo ya viene, a verlo pues, a verlo. Y se ríen, se burlan, dicen, no, eso es un cuento. Es un cuento que se inventaron los cristianos para presionar y manipular la mente de la gente, como dicen los ateos. No, es que eso es una presión psicológica ahí, para mantener a la gente como con miedo. No, es que la palabra lo dice. La palabra del Señor es clara y habla acerca de eso. Y dice aquí el versículo 2 de Pedro 3, te voy a leer el 3, dice, es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos tiempos. Lo estaba hablando ¿quién? Pedro. Y eso fue aproximadamente, podría ser por en el año 50 después de Cristo. Pedro escribió posiblemente, no te digo que esa es la fecha, pero más o menos, porque esa fue la época en que ellos escribieron muchas cartas a las iglesias. En el año 50 después de Cristo, Pedro le dice a la gente, es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Lo que estamos viviendo tú y yo ahora. Él estaba profetizando, póngale cuidado lo que dice él. Esta sí es una profecía de Dios, no cualquier profecía es de Dios y cuídate mucho de eso. Lo que dice aquí la palabra es la profecía de Dios y dice así, es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos tiempos. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. ¿De quién está hablando? De la gente que cree en Jesucristo. Dirán, versículo 4, dice, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. La burla, ¿no? Se burlan. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día una persona se para en la calle, se para en un lugar público y empieza a hablar acerca de la necesidad de que tú te acerques a Dios, que Él te ama, que Él te está dando la oportunidad para que tú seas cambiado. Y entonces la gente, y se burla, ¡ay, están locos! Y ya, y pasan como si nada. Y eso precisamente, lo que está pasando en este tiempo, eso precisamente fue lo que el apóstol Pedro dijo que iba a pasar, se está cumpliendo. Y lo cual significa, si hacemos como una regla de 3, significa que estos son los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos de esta creación? Y que ya todo está llegando a su fin. ¿Cómo sabemos? Solamente coja usted la Biblia, lea lo que ellos dijeron que iba a pasar y compárelo con las noticias, con los periódicos y con lo que los medios de comunicación han estado diciendo. Punto. Se da cuenta de que definitivamente sí. A eso se refiere Jesús cuando dice, ustedes viendo las cosas no entienden el tiempo que estamos viviendo. Entonces hay mucha gente en televisión que está viendo los medios de comunicación, todo lo que está sucediendo, que es el cumplimiento de todo lo que Dios había anunciado, y aún así, muchos siguen cabeciduros y no se acercan a Dios. Y les gusta más bien irse por la tangente. No, que el científico Steve Hawking dijo que Dios no existe y entonces que es porque el universo, pero que eso no se va a destruir. Entonces creámosle a Steve Hawking mejor en vez de creerle a Dios. Y así mucha gente ha optado por eso. Porque es que la misma palabra lo dice. No entienden los tiempos que estamos viviendo. Si había algo que le importaba a Jesús, era que tú y yo entendiéramos los tiempos que estábamos viviendo. Eso para él era fundamental. Porque entender los tiempos que estamos viviendo demuestra que tú y yo somos sensibles
a la voz de Dios. Demuestra que no hemos endurecido el corazón, porque cuando una persona endurece el corazón, en estos días estaba estudiando la palabra del Señor con alguien, y en la palabra del Señor nos explicaba la escritura que la gente se le puede endurecer su conciencia, se le puede endurecer su corazón. ¿Y cómo se le puede endurecer? Cuando persisten en pecar. Pequen y pequen y pequen y pequen, conocen la palabra, no importa, sigo pecando. Y entonces dice la escritura que eso comienza a cauterizar la conciencia. Y eso comienza a hacer a la gente insensible. Que si tú ves que sucede quién sabe qué tragedia, tú es como si no hubiera pasado nada. Como si se hubiera estallado la llanta de un carro y punto. No ha pasado nada. Esa insensibilidad es la tendencia de nuestra sociedad de hoy en día, y eso es lo que hace, eso es lo que demuestra que cada día nos hemos vuelto más insensibles para entender los tiempos. Así que no solamente es bueno que tú sepas que va a llover o que va a ser un día espectacular como hoy, sino que también tú entiendas los tiempos que estamos viviendo. Mucha gente, cuando hay tragedias, terremotos, tsunamis, cuando hay cosas grandes y ve por televisión, lo primero que pregunta la gente: ¿y dónde está Dios? Y si Dios existe, entonces ¿por qué permite esto? Y no sé qué. En un discurso veintejuliero, tratando de demostrar que Dios no existe o que Dios es cruel. Pero entonces está la otra pregunta. ¿Qué es el mal? El mal es la ausencia de Dios. Ese es el mal. Es un lugar donde el ámbito donde Dios no está. ¿Y por qué no está Dios? Porque la gente decidió cerrarle la puerta en la cara, así, le dio un ñatazo, le cerró la puerta a Dios. ¿Cómo así? Hay naciones, hay ciudades que han practicado el pecado, que consagran su tierra a los demonios, que hacen rituales de brujería, que hacen rituales satanistas, que adoran ídolos de madera y yeso y que hacen muchas cosas. Naciones enteras consagradas a ídolos, a estatuas, a muñecos. Naciones enteras consagradas al diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos poderes espirituales demoníacos, que esos poderes de tinieblas, al tener esa potestad que la misma gente le da en los territorios, ese control sobre esa ciudad o sobre esa isla o sobre ese lugar, los demonios que hacen, entran con total autoridad. Te voy a explicar algo. ¿Tú tienes la autoridad para abrirle la puerta de tu casa a un ladrón o a alguien que te va a dar un regalo? De nosotros mismos somos los que abrimos la puerta para que entre lo que nosotros queramos que entre. Entonces, todo lo que ha sucedido, aún a pesar de el amor de Dios, nunca se ha apartado. Porque si no fuera por el amor de Dios, dime tú, ¿qué nación no ha practicado el pecado? Ninguna. Ya el universo hubiese sido destruido totalmente, desde hace rato. Entonces, cuando alguien viene con ese discurso de que pasó esto y que ¿dónde está Dios? Yo te digo, Dios, ¿dónde está? Dios está en su gloria cuidando de la gente y está teniendo misericordia de todos aquellos, para que por lo menos así se arrepientan entonces. Dios arremete contra las naciones. Dice la palabra en San Juan 10, versículo 10, que el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir. ¿A qué vino el diablo? Él vino a destruir los hogares, las familias, los matrimonios. Él vino a acabar con los sueños y los proyectos de los jóvenes. Él vino a acabar con los niños. Él vino a acabar con todo. Cuando tú ves el poder destructor que se está moviendo en las naciones de la tierra, tú comprendes entonces la consecuencia del pecado. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ser destituido significa que tú estabas aquí y que ya no tienes autoridad para estar ahí, que ya tú no tienes derecho a estar ahí. Y la gente, ellos mismos se han autodestituido de la bendición de Dios y han llamado la maldición. Yo amo la nación de Puerto Rico y yo bendigo a los puertorriqueños. Pero para nadie es un secreto que en Puerto Rico se levantó desde los tiempos antiguos un movimiento tremendo de santería, de brujería. Ellos son dados a muchas cosas de ese tipo. Lo mismo que Haití, adoración a la Santa Muerte en México,
Una cosa impresionante, una calavera que la adoran y le prenden velas, eso, Dios mío. Antes que yo no era cristiana, para mí eso no era normal porque yo tenía mi conciencia cauterizada, yo era una perversa. Pero ahora que entiendo la palabra, comprendo cuánto ha ofendido a Dios que le pongan un manto a una calavera y que le digan que ella es la protectora de toda una nación. Dios ama a los mexicanos y no estoy diciendo que ellos merecen castigo. Solo lo sabe Dios porque Él es el único que tiene la autoridad de juzgar, ¿verdad? Sin embargo, al tú llamar la muerte y entregar tu vida a la muerte, consagrar tus generaciones a la muerte, consagrar la tierra a la muerte, etcétera, etcétera, lo único que podría manifestarse es muerte. Con todo y eso, no sé cuántos habitantes tiene México, pero ellos solo fallecieron 300. Eso te da a ti una visión de la misericordia tan grande, porque era para que todo hubiera desaparecido. En las manos tuyas y mías, nosotros que somos injustos, nosotros que le solemos pagar a la gente conforme a lo que nos hace, que somos vengativos y que esta humanidad corrompida, si Dios hubiera actuado así, hubiera destruido a todo México, hubiera borrado a México del mapa. Pero Dios ama a México y Dios va a restaurar a México, Dios va a restaurar a Puerto Rico y Dios va a restaurar a muchas naciones, pero no en el sentido de que Él va a bendecir los cultos, que la gente rinda sus cultos paganos y sus costumbres contrarias a la palabra, no. Dios restaura a la gente es para que lo reconozca. Dice también la palabra de Dios en Isaías, no recuerdo en qué pasaje exactamente, dice, pero después de que vienen los juicios de Dios a la tierra, los hombres entienden justicia, aprenden justicia. Porque a veces, y yo creo que muchos de los que están acá han vivido, y yo también lo he vivido, que a veces para uno dejar de ser tan cabezón, dejar de ser tan rebelde, Dios lo tiene uno que sacudir, y tiene uno que comer tierra, como se dice, para poder uno ser humillado y para uno quitarse tanta cucaracha de la cabeza y verdaderamente reconocer a Dios. Porque el orgullo a veces no nos deja rendirnos a su voluntad. Mire, la gente hoy en día, esta generación se ha vuelto tan insensible que ni siquiera con lo que pasó en México, con lo que ha pasado en Puerto Rico y lo que va a suceder, porque déjenme decirles que ha iniciado, como les decía al principio, ha iniciado un nuevo tiempo en la creación, un nuevo tiempo, o sea, la última etapa, es esta la última etapa de la creación, te los digo de verdad, empezamos la última etapa de la creación. Y van a venir muchos más desastres naturales, y van a venir muchas cosas más terribles de las que habían pasado en estos últimos 20 o 30 años. Va a ser más terrible. Antes, en el año temblaba 2 veces, luego, después de unos 5 años para acá, ya de 2 veces empezó a temblar 10. Y en los años siguientes, en vez de temblar 10, ya temblaba 50. Y después de eso ya temblaba 1500, y así ha venido pasando. Los mismos estudiosos, geógrafos, geólogos de las organizaciones internacionales y locales que tienen sus observatorios sismográficos, etcétera, se han dado cuenta que la tierra misma, hay tanto pecado, hay tanta maldad, hay tanta maldición sobre la tierra, que es como, yo lo comparo como cuando un perro está infestado de pulgas, que el pobre no tiene paz y se la pasa sacudiéndose, ¿sí o no? La tierra se sacude por el pecado, porque es que como unas pulgas, noches y todo tipo de plagas han invadido la tierra. La tierra misma, pues cuando a mí me hablan las placas tectónicas y todo lo que ocurre cuando tiembla la tierra, yo digo, es que la tierra se está sacudiendo. Yo me acuerdo como, se me viene a mí como la imagen como del perro que se sacude para que las pulgas se le caigan, por lo menos para tener un poquito de descanso. Y así hace la tierra. La tierra se sacude, la tierra se estremece. Isaías habla en su palabra, bueno, este no es el tema, por eso no les busco la cita así tan juiciosamente, pero en el libro de Isaías dice que la tierra se sacude, la tierra se conmueve, pero es precisamente porque le pesa el pecado.
¿Cuánto pecado tiene la tierra? ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta sangre? Te digo, ¿cuánta sangre hay sobre la tierra? Como unas costras, y que empiezan a pudrirla, y que empiezan a carcomerla. Tiene que haber una reacción, ¿o no? Tiene que reaccionar de alguna manera. Así como los poderes espirituales que han tomado posesión. Cuando en un lugar se consagra, en una ciudad o en un país, llega el alcalde, llega el presidente o llega el gobernador o no sé qué, y consagra la ciudad o el territorio a un ídolo de madera y yeso, una estatua, a mí se me estremece todo, porque eso es pecado, y porque eso lo único que está haciendo es abriéndole la puerta al diablo, trayendo maldición para que el diablo pueda venir y hacer y deshacer. Se incrementa el índice de desempleo, se incrementa el índice de muertes y accidentes, se incrementa el índice de robo, se incrementa el índice de pobreza, se incrementa y la gente entonces le tira al alcalde, entonces el alcalde hace esto y esta cosa, y entonces quieren encontrar la razón, desde un punto de vista físico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista lógico, pero no hay otra razón sino el pecado, no hay otra razón sino el pecado. Entonces, estén por favor aquí muy atentos a lo que estoy hablando. La gente momentáneamente se angustia, pero luego se le pasa. Ya usted va a ver dentro de 8 días o dentro de un mes que nadie va a hablar del terremoto en México o del huracán en Puerto Rico. Usted se va a dar cuenta. Y la gente sigue en sus cosas. Llega diciembre y peor todavía la situación. La gente no va a estar pensando, no, la cosa que es en serio, el tiempo que se está acercando es peligroso, ya estamos en el último tiempo. Mejor reaccionemos y pongámonos serios, acerquémonos a Dios y dejemos ya la bobada, ya no actuemos más como quinceañeros locos, porque este tiempo es necesario nosotros reaccionar. No, a la gente se le olvida, la gente está perdiendo, nosotros estamos perdiendo la sensibilidad, la capacidad de arrepentirnos. Y eso se cumple, porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, y por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada día la gente es más maleducada, más irrespetuosa. Cada día la gente viola los derechos de su prójimo. Cada día la gente, tú vas por la calle y ya la gente te estruja, te quita la silla, te quita el puesto en la fila. Bueno, ya la gente, cada día es como un ambiente, como de contienda, de como que a toda hora te están diciendo, sí, ¿y qué? A ver, ¿usted qué me va a hacer? Como en un plan maluco. Y eso lo único que muestra es que la palabra se está cumpliendo. Lo único que muestra es que la palabra del Señor está cumpliéndose. Estamos perdiendo cada vez más la capacidad de reaccionar. Estamos siendo cada día cada día nos estamos volviendo menos sensibles al mensaje de la palabra. Eso es peligroso. Porque si tú permites, te voy a decir algo, si tú permites que se dé en tu vida ese proceso de enfriamiento, que cada vez te vuelves más pesado para la palabra, más insensible, te duele menos cuando ves las tragedias en televisión, cada vez te duele menos cuando tú le faltas al respeto a tus padres, o cuando tú le faltas el respeto a tu esposo o tu esposa, cada día te duele menos hacer las cosas malas. Eso se llama insensibilidad. Y a medida que tú te vayas volviendo más insensible, es más difícil, es como un camino que no tiene vuelta atrás. Y por eso dice la palabra que muchos serán engañados. Mucha gente en este tiempo va a ser engañada. Y eso duele. Entonces, hay que entender los tiempos y sacudirnos. Sacúdase así como el perro pulgoso, sacúdase de toda insensibilidad, ya no más. Vamos a reaccionar, vamos a ponernos serios, vamos a pararnos firmes y a tomar la decisión que Dios está esperando que tomemos. También habla el Señor, pues como ustedes son así de insensibles, le decía el Señor a los fariseos, como son insensibles, pues a ustedes no les voy a dar yo no les voy a dar ninguna señal, no les voy a dar casa a Ribeca,
no les voy a sanar al enfermo, no les voy a dar el empleo, no les voy a volver el marido a la casa. ¿Sabe qué voy a hacer? Dice el Señor. Les voy a dar solamente la señal de Jonás. Es cabrón viendo un chispero, yo que ni entendía. A ellos ni les importaba, ¿cómo así Jonás? Bueno, la señal de Jonás, si yo le pregunto al Señor, hola, ¿qué es la señal de Jonás, Señor? Explícame. Claro, Jonás era un hombre rebelde. Dios le había dado una orden a Jonás de que fuera a una ciudad que no era judía, no era del pueblo de Israel, sino otra ciudad aparte, pagana. Los judíos siempre fueron muy celosos de no mezclarse con gente que no era creyente. Dice, usted va a ir a Nínive y usted le va a dar a Nínive una palabra. Nínive va a ser destruida. Volvemos al tema de México, Puerto Rico y todo lo que ha pasado. Nínive, dígales que Nínive va a ser destruida. Entonces Jonás, me imagino, se quedó callado y se hizo el bobo. Y se fue por allá. Y entonces empezó a armar su viaje, me imagino, a armar su maleta, su taleguito, de organizarse sus sandalias, se puso la túnica, no sé qué, sus trajes, bueno, y arrancó. ¿Pero qué? Arrancó en un barco que en vez de ir para Nínive, iba para otro lado. Como cuando usted, como a un muchacho lo manda el papá a que vaya a hacer una vuelta al centro y el muchacho antes se va para Cerritos. Y dice, no, yo quiero ir por allá. Y se fue. ¿Qué pasa? Que entonces en el camino, lo que hizo Dios fue mandarle el Expreso Pez. ¿Usted conoce el Expreso Pez? Una línea de buses muy buena que trabaja así por el profundo de las aguas. El Expreso Pez, ¡pum!, se lo tragó. Y ese sí lo llevó así derechito, como por entre un tubo. Pero, ¿por qué dice Jesús, no les voy a dar sino la señal de Jonás? Entre otras palabras, le estaba diciendo, lo único que ustedes van a recibir de señal para creer es cuando se vean en peligro de muerte, así de sencillo. Son incrédulos, entonces tengo que llevarlos al extremo, para que reconozcan y dejen ese orgullo y esa soberbia. Entonces me hago entender cuando les digo por qué a Jesús no le gusta que usted y yo seamos insensibles a su palabra. Porque Dios te lo digo como profeta, Dios te va a llevar a ti al extremo, mientras seas rebelde. Dios te va a llevar al extremo. Yo aprendí una cosa, porque una vez el Señor me jaló las orejas por manejarme mal y me dijo, ¿quieres que te discipline con amor o con dolor? Yo me quito esto para que me escuchen. ¿Quieres que te discipline con amor o con dolor? ¿Qué quieres? Yo le dije, con amor. Dice, entonces arrepiéntase ya y organice. Empieza a organizar las cosas y entra en obediencia conmigo. Listo, Señor, de una, así. Y eso fue de bendición. Pero entendí, y por lo que veía también de otras personas cristianas que fallaban y se volvían rebeldes, etcétera, que Dios también disciplina con dolor. ¿Qué es disciplinar con amor y qué es disciplinar con dolor? Disciplinar con amor es cuando Él te dice las cosas y tú inmediatamente reaccionas, te sacudes y obedeces. Y claro, viene el amor de Dios y su misericordia. Pero cuando Él te disciplina, te tiene que disciplinar por cabezón, te tiene que disciplinar con dolor, es porque Él te va a llevar al extremo. Él te va a llevar al punto extremo, al punto de quiebre. Yo digo punto de quiebre porque es como un estado donde uno ya, como que, ay Señor, ya vas, me rindo, ya, como Jonás en el Expreso Pez, adentro, todos los puestos vacíos, era el único pasajero en el Expreso Pez, y dentro de ese Expreso Pez, Jonás decía, Señor, me arrepiento. Ya el pez iba, que se las bogaba de para abajo, para el fondo. Les cuento una cosa, Jonás en ese momento estaba ya muriendo, se los digo, ya se estaba muriendo. Por eso decía, si ustedes leen Jonás capítulo 2, que bueno es que lean la Biblia, Jonás capítulo 2 dice, dice que, las compuertas, póngale cuidado, las compuertas de las bases de la tierra se estaban abriendo para tragárselo. ¿Qué significa eso? Pues mi querido, que se estaba muriendo. Y en medio de su agonía,
se arrepintió y clamó a Dios. Entonces, ¿hasta dónde quieres que Él te estire? Tú eres un caucho. ¿Hasta dónde quieres que Él te estire para que obedezcas? ¿Sabes por qué lo hace? A Dios Dios no lo hace porque se goce en que tú lleves de la rume, que tú sufras. Dios no se goza del dolor de nosotros, pero Él es un papá. Y acá los que son papás saben que el peladito hay que calibrarlo y que mientras más rebelde, la medida tiene que ser más fuerte hasta que llegue al punto de quiebre. Entonces llega al punto de quiebre y reacciona y sale hacia ti, te abraza y te pide perdón. Esa es la relación también con Dios. Nosotros no necesariamente tenemos que esperar a que Dios nos lleve al punto de quiebre. Nosotros no tenemos que esperar a que Dios nos lleve a un punto de quiebre. Hay mucha gente que tal vez en México, en el mes de noviembre, que es el que llaman el mes de los muertos, etc., tú te imaginas el culto a la Santa Muerte y la gente en los cementerios sirviendo comida a los muertos y que realmente se la comen. Es que eso es lo más berraco, se la comen. O sea, es una cosa demoníaca tan fuerte que los muertos comen, se la comen. En Haití hay hombres de Dios, apóstoles y profetas que han ido a Haití a orar por la nación de Haití y ellos con sus propios ojitos han visto los zombies, los muertos vivientes, cuerpos inertes poseídos por demonios que andan así por... Eso existe, hermano, eso no es película, eso es de verdad. Pero eso es lo más perverso, es una cosa impresionante de satanismo. Y yo me imagino estas personas hoy en día, ¿qué están pensando? ¿Qué está sucediendo? Cuando Israel fue sacado de Egipto, los israelitas adoraban los dioses de los egipcios. Pero entonces el Señor comenzó a través de las plagas a demostrarle a los israelitas que Él era más grande que los dioses egipcios. Las plagas, cada plaga correspondía a una manera de Dios quebrantar y dejar la evidencia de que Él era más grande que Apis, que Osiris, que Ra. Cuando se acuerdan que se oscureció el sol y que hubo tinieblas, ellos adoraban al sol, a Ra, le llaman en los egipcios el dios Ra. Y totalmente oscuro. ¿Por dónde está el sol? Ni se sabe. El Señor lo opacó. Entonces, hoy en día, a través de estos juicios y a través de todas estas cosas que están pasando, Dios está también permitiéndote a ti y a mí entender que nosotros no podemos luchar contra Dios, que nosotros no podemos seguir remando en dirección contraria al río, ¿sí o no? Que tenemos que reaccionar. Entonces yo quiero que hagamos una oración.